Comienzan los 3 días de luto nacional en España por el accidente de Adamuz, que ha dejado por el momento más de 40 muertos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews Hoy. Una de las principales hipótesis que barajan los investigadores sobre la causa del descarrilamiento del tren de Irio, que colisionó con un Alvia de Renfe, es un problema en la vía. El siniestro nos sigue dejando historias descorazonadoras, como la de una niña de 6 años que ha perdido a sus padres, su hermano y su primo en el accidente. La pequeña fue encontrada por la Guardia Civil deambulando por la vía. Los hospitales siguen tratando a decenas de heridos, aunque en las últimas horas varios han recibido el alta. Los reyes Felipe VI y Leticia se han desplazado a la zona para acompañar a las víctimas en estos duros momentos. Comenzamos con el informativo. Los reyes han visitado la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz para ver de primera mano el estado del operativo. Felipe VI y la reina Leticia llegaron al puesto de mando a las 12:30 del mediodía, acompañados por representantes del Gobierno y de la Junta de Andalucía. Allí saludaron a las autoridades y agradecieron la labor de los servicios de emergencia y de los vecinos que auxiliaron a los pasajeros la noche del accidente. El rey destacó la atención prestada a las familias visiblemente afectadas, pero agradecidas por el trato recibido. Tras la visita, se anunció que el Gobierno y la Junta organizarán un funeral de Estado por el accidente de Adamuz. En Euronews estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos tras el accidente del tren en Córdoba para informarles de toda la actualidad. Hemos hablado con la doctora Irene Mármol, que iba en uno de los trenes y nos ha contado cómo vivió la tragedia. En una entrevista exclusiva con Euronews, una médico que viajaba a bordo de uno de los trenes afectados por el trágico accidente en Adamuz cuenta cómo vivió desde dentro los momentos más críticos tras el impacto. Estábamos en el vagón y empezamos a notar un temblor, quizá era habitual, yo había viajado en varias ocasiones en el tren, pero ese temblor fue cada vez más intenso y en cuestión de segundos se produjeron oscilaciones en el vagón y nada, se cayeron las maletas al suelo y en un momento dado ya se detuvo. Estaba precisamente la tripulación de cabina repartiendo productos de alimentación en el pasillo, con lo cual pues cayó precipitadamente al suelo. Con todos los productos que tenía, pues también se esparcieron por todo el vagón. Lo primero que tuve que querer saber era que todo mi entorno parecía que estaba estable, que era lo que yo pensaba. Sin embargo, segundos después, unas chicas que estaban en la parte delantera del mismo vagón en el que me encontraba empezaron a gritar que necesitaban auxilio y que necesitaban un médico. Yo pensaba que se trataba pues, de una crisis de ansiedad, porque bueno, es verdad que habíamos experimentado pues, un accidente y no es agradable, pero ya en cuanto me acerqué, pues inmediatamente me di cuenta de que se trataba de una persona que estaba gravemente herida. Tenía un fuerte traumatismo en la cabeza y no tenía pulso. Una vez que salimos, mi compañera médico y yo a la vía, a la calle, y vimos realmente la cantidad de heridos que estaban viniendo, pues pudimos darnos cuenta de que bueno, pues estaba pasando algo muy grave. De hecho, bueno, pues empezamos a atender a todas las personas que nos iban llegando. No había personal sanitario más que nosotros inicialmente y nos dimos cuenta de que el otro tren estaba mucho más gravemente afectado que el nuestro y las personas que conseguimos sacar pues necesitaron mucha más ayuda y por supuesto les asistimos desde un primer momento. Las declaraciones cada vez más hostiles de Washington sobre Groenlandia han llevado a algunas capitales de la UE a considerar la posibilidad de recurrir a su relativamente nuevo y nunca utilizado poder de interruptor de emergencia económico. El instrumento anticoerción, aún sin probar, es una ley que entró en vigor a finales de diciembre de 2023 y que proporciona a la UE un mecanismo de respuesta colectiva cuando un miembro del bloque es presionado para tomar una decisión concreta mediante la aplicación o la amenaza de aplicar medidas que afectan al comercio o a la inversión. Esto se produce después de que Trump haya prometido tomar el control de Groenlandia. Además, ha amenazado con imponer aranceles a 8 aliados de la UE a partir del 1 de febrero por su postura de defender a la nación ártica que forma parte del Reino de Dinamarca. Trump afirmó que el arancel subiría al 25% el 1 de junio si continúan resistiéndose.
Si se aplica, la ley conocida como bazuca comercial permitirá a la UE bloquear el acceso a la mayor parte del mercado único, ignorando los tratados internacionales existentes. La retórica cada vez más agresiva de Trump ha inquietado a Europa y varios líderes de la UE buscan formas de abordar la cuestión, al tiempo que advierten del riesgo potencial de destruir la alianza transatlántica de la OTAN que lleva décadas en pie. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al primer ministro de Noruega que ya no necesitaba pensar únicamente en la paz tras no haber ganado el premio Nobel en un mensaje publicado el lunes. En un mensaje al primer ministro de Noruega, Trump culpó al país por no concederle el premio. Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras, ya no me siento en la obligación de pensar únicamente en la paz, afirmó Trump en el mensaje dirigido al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre. La autenticidad del mensaje fue confirmada por un diplomático anónimo en varios informes de los medios de comunicación el lunes. El presidente estadounidense ha codiciado durante mucho tiempo el Premio Anual de la Paz, que decide el Comité Noruego del Nobel y no el gobierno. La semana pasada, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, les regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz en la Casa Blanca. Antes de la visita de Machado a Washington, el Instituto Nobel noruego, organizador del Premio Nobel, afirmó en un comunicado que el Premio Nobel de la Paz no puede ser retirado, transferido ni compartido una vez anunciado. Trump se ha jactado a menudo de haber puesto fin a 8 guerras, autoproclamándose el presidente de la paz y, por lo tanto, merecedor del honor del Nobel, pero esas afirmaciones han sido en gran medida exageradas. El último conflicto al que dice haber puesto fin fueron 2 años de enfrentamiento entre Israel y Hamás en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un arancel del 200% al vino y el champán franceses. La decisión se produce después de que la oficina del presidente francés Emmanuel Macron indicara que Francia no tiene intención de aceptar la invitación para unirse al Consejo de Paz propuesto por Trump para Gaza. La junta fue una idea de Trump como parte de su plan para poner fin a la guerra en Gaza, aunque ahora parece tener como objetivo mediar en conflictos mundiales. El presidente estadounidense ha invitado a docenas de países, entre ellos Rusia y China. Sin embargo, se teme que la junta pueda socavar a las Naciones Unidas. Lo que haré, si se muestra hostil, es imponer un arancel del 200% a sus vinos y champanes, y se unirá, pero no tiene que unirse. Si hubiera dicho eso, probablemente me lo estaría transmitiendo de forma un poco diferente, pero aunque lo dijera, dentro de unos meses dejará el cargo. Trump también publicó un mensaje de texto privado de Macron en su plataforma Truth Social. En él, el presidente francés invitaba a Trump a cenar en París el jueves y dejaba abierta la posibilidad de que representantes ucranianos, daneses, sirios y rusos se sumaran al encuentro. El presidente estadounidense Donald Trump ha invitado al presidente ruso Vladimir Putin a unirse al Consejo de Paz para Gaza. Al menos 60 países han sido invitados por la Casa Blanca a formar parte del Consejo, a un costo de $1.000 millones cada uno, destinados a ayudar a la reconstrucción de Gaza. Mientras que algunos líderes mundiales han aceptado, muchos afirman que necesitan comprender qué implica la membresía. Sí, efectivamente, el presidente Putin ha recibido la invitación para unirse al Consejo de Paz a través de canales diplomáticos. Actualmente estamos estudiando todos los detalles de esta propuesta, incluida la esperanza de establecer contactos con la parte estadounidense para aclarar la situación. Es evidente que lo que siempre hemos dicho sigue siendo válido. Creo que Italia puede desempeñar un papel de liderazgo en la construcción del plan de paz y por ello estamos dispuestos a hacer nuestra parte. La presidenta está en estrecho contacto con los líderes de la Unión Europea sobre todos los asuntos geopolíticos y las conversaciones continuarán. Mientras tanto, el nuevo comité ha sido rechazado por Israel, que afirma que va en contra de la política israelí. Es hora de explicarle al presidente Trump que su plan es perjudicial para el Estado de Israel y que debe cancelarlo. Gaza es nuestra, su futuro afectará a nuestro futuro más que el de cualquier otro.
Se espera que la lista oficial de participantes sea anunciada por Estados Unidos en los próximos días. El viernes, Trump anunció los primeros nombramientos para el Consejo, entre ellos él mismo como presidente, el ex primer ministro británico Tony Blair y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Israel inicia la demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este. Las excavadoras israelíes comenzaron el martes la demolición de la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la Jerusalén Oriental ocupada. La organización calificó la medida como un ataque sin precedentes al que tachó de violación del derecho internacional. El portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, dijo que las fuerzas israelíes irrumpieron en el recinto poco después de las 7 de la mañana hora local y advirtió que las ONG y la comunidad internacional no deben tomarse a la ligera esta medida, ya que lo que ha ocurrido a la UNRWA puede ocurrirle a cualquier otra organización o misión diplomática en el futuro. El ministro de Seguridad Nacional de ultraderecha, Itamar Ben-Gvir, visitó el lugar y denunció a la UNRWA como una organización que apoya el terrorismo y advirtió que otras ONG que apoyan a Hamás pueden esperar el mismo destino. El actual gobierno israelí ha acusado repetidamente a la UNRWA de dar cobijo a miembros de Hamás, pero nunca ha aportado pruebas concretas que respalden esas acusaciones. El número de muertos por la represión de las autoridades durante las protestas antigubernamentales que se extienden por todo Irán supera ya los 4.000, según la agencia de noticias de activistas de derechos humanos con sede en Estados Unidos. La organización advierte de que la cifra podría aumentar considerablemente a medida que continúa saliendo información desde el país, aún sometido a las restricciones impuestas por el gobierno sobre el acceso a Internet. Las autoridades iraníes no han ofrecido un balance oficial de víctimas, pero su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, reconoció por primera vez el sábado que las protestas habían dejado varios miles de muertos y culpó a Estados Unidos de los disturbios. La agencia también informó de que más de 26.000 personas han sido detenidas. Las declaraciones de las autoridades han despertado el temor de que algunos de los arrestados puedan ser ejecutados. Mientras, la tensión entre Estados Unidos e Irán sigue manteniéndose elevada. El presidente Donald Trump ha trazado dos líneas rojas: el asesinato de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas por parte de Teherán en respuesta a las protestas. La tasa de natalidad de China cayó el año pasado a su nivel más bajo jamás registrado, lo que ha provocado una reducción de la población por cuarto año consecutivo, pese a los esfuerzos para frenar el declive. La población total se situó en 2025 en torno a los 1.400 millones de habitantes, unos 3 millones menos que el año anterior. El país se enfrenta a una crisis demográfica tras haberse reducido a la mitad su tasa de natalidad en la última década, a pesar del fin de la restrictiva política del hijo único. Las tasas de matrimonio también se encuentran en mínimos históricos, ya que muchas parejas jóvenes chinas se muestran reticentes a tener hijos debido al elevado coste de la crianza y a las preocupaciones profesionales. Las autoridades han intentado abordar el problema con un paquete de medidas como subsidios para el cuidado infantil y un aumento de los impuestos sobre los anticonceptivos. El presidente de Bulgaria y jefe del Estado, Rumen Radev, anunció el lunes que dimite de su cargo tras 9 años y 7 gobiernos provisionales. Sin embargo, Radev también ha confirmado que concurrirá como candidato a primer ministro de la nación balcánica antes de las próximas elecciones legislativas anticipadas. Según la Constitución, la actual vicepresidenta, Iliana Iotova, debe ser investida por el Parlamento para ocupar el cargo de presidenta interina hasta el fin del mandato. La dimisión de Radev es la primera de un jefe del Estado en la historia democrática de Bulgaria y se produce en un momento en el que el país lucha por superar una prolongada crisis política. Tenemos un modelo gubernamental defectuoso. Tiene apariencias democráticas, pero opera a través de mecanismos oligárquicos. La política se desarrolla fuera de las instituciones. Los titiriteros no dudan ni siquiera ante las cámaras en dar directrices a la Asamblea Nacional.
Las elecciones parlamentarias se convocaron tras grandes protestas contra la corrupción institucional por parte de la ciudadanía búlgara que obligaron a dimitir a la coalición conservadora en el poder. El presidente, independiente pero apoyado por los socialistas, alentó las protestas a principios de diciembre. Aunque Radev no ha revelado sus planes, la opinión pública cree que conformará una nueva plataforma política. Valentino Garavani, el veterano diseñador de moda italiano idolatrado por actores y la jet set europea, ha fallecido en su casa de Roma a los 93 años de edad. Nacido en Lombardía en 1932, el modista fue un pilar de esta industria italiana. Su firma mantuvo una relevancia crucial durante muchas décadas, desde sus inicios en 1960 hasta su jubilación en el año 2008. Universalmente conocido por su nombre de pila, Valentino era adorado por generaciones de miembros de la realeza, primeras damas y estrellas de cine como Jackie Kennedy, Julia Roberts o Rania de Jordania. También mantuvo una estrecha relación con Diana Spencer, la fallecida ex princesa de Gales. Valentino, que nació en una familia acomodada, aseguraba que su amor infantil por el cine fue lo que lo condujo hasta su profesión. Tras estudiar moda en París y Milán, pasó gran parte de la década de 1950 trabajando para un reconocido diseñador parisino antes de emprender su propia firma. Fundó la Casa Valentino en 1959, convirtiéndose en una figura clave de la alta costura y en un emblema de la Dolce Vita de la década de 1960. Su funeral tendrá lugar este viernes. El escritor español Javier Cercas ha sido galardonado con el Premio al Libro Europeo por su novela El loco de Dios en el fin del mundo, sobre uno de los últimos viajes del Papa Francisco poco antes de su muerte. Cercas, que se considera un loco sin Dios, nos adentra con su obra en el Vaticano. Bueno, es que en realidad todo el libro surge primero de una oportunidad que me da el Vaticano de acompañar al Papa, de abrirme las puertas, de hablar con quien yo quisiese, y por otro lado, de una necesidad. Hay una oportunidad y una necesidad. La necesidad es personal. Cuando a mí me hacen esta propuesta, lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente. En algún momento del libro se dice, de hecho, que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era más bien dubitativa. Y cuando mi padre murió, mi madre decía que iba a verlo después de la muerte. De manera que este libro, de algún modo, es como todos mis libros, como todas las novelas que me importan a mí, empezando por El Quijote. Es a su modo un thriller, una novela policial, solo que en el corazón de esta novela policial, el enigma, o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, la resurrección de la carne y la vida eterna. De eso trata este libro. Le preguntamos a Cercas cuál es el legado de Francisco de cara a la próxima visita del Papa León XIV a España. León todavía es pronto, quizá, porque es un hombre muy prudente, está claro. El camino es el mismo, pero las formas son distintas. El León es un misionero. Hay algo muy singular en León, que es un misionero y a la vez un hombre que conoce la curia. Esto es una combinación, porque estaba en la curia, estaba en un puesto de mucho poder, elegía a los obispos, ni más ni menos, es un poder enorme. Es un hombre cuya idea de la Iglesia es la misma o muy parecida a la de Francisco, pero las formas son mucho más tradicionales, son mucho más clásicas, son mucho menos disruptivas. Francisco fue un papa enormemente disruptivo, enormemente perturbador dentro de la Iglesia. Es la segunda vez que Javier Cercas recibe este premio, también llamado Premio Jacques Delors. En 2016 se le concedió por su novela El impostor. ¿Cómo se está extendiendo la ciberviolencia contra mujeres en Europa? Más del 90% de los vídeos deepfake en Internet son pornográficos y tienen a las mujeres como principal objetivo. En Europa, el ciberacoso, la vigilancia digital y el uso de programas espía figuran entre las formas de ciberviolencia más denunciadas por mujeres y niñas. El acoso, los discursos de odio y las amenazas en línea están muy extendidos y ya se han registrado en 30 países. En Grecia, en 2023, las mujeres representaron más de la mitad de las víctimas de amenazas y casi el 70% de los casos de ciberacoso.
Más de la mitad de los países europeos informan de un aumento del abuso basado en imágenes. En Dinamarca, este tipo de violencia se ha triplicado entre los jóvenes desde 2021. Desde principios de año, Grok, el chatbot de IA propiedad de Elon Musk, ha generado deepfakes al responder a peticiones para desnudar imágenes de mujeres. Tras las críticas, la plataforma ha anunciado nuevas herramientas para impedir la edición de fotos de personas reales con ropa reveladora. Políticos, periodistas, defensoras de los derechos de las mujeres y activistas feministas son objetivos frecuentes de acoso en línea, pornografía deepfake y campañas coordinadas de odio. ¿Promociona el presidente de Polonia una plataforma de Bitcoin? Si alguien le dijera que el presidente de Polonia está promocionando una plataforma de inversión en Bitcoin, probablemente levantaría una ceja. Estimados ciudadanos, me dirijo a ustedes en un momento histórico. Son exactamente las 12 de la noche y hoy es la última oportunidad para formar parte del programa gubernamental Bitcoin Trader AI. Sin embargo, mediante una simple búsqueda inversa de imágenes, ese discurso sospechoso puede rastrearse hasta un anuncio que Nabrowski realizó en noviembre de 2025. La búsqueda inversa muestra que su voz ha sido manipulada digitalmente, haciéndole hablar de algo completamente distinto al contenido del anuncio original. Nabrowski, del Partido Nacionalista Ley y Justicia, se dirigía en realidad a la reacción adversa generada por el gobierno centrista encabezado por el primer ministro Donald Tusk. Esto se debe a que Nabrowski ha vetado de forma sistemática proyectos de ley respaldados por el gobierno desde que asumió el cargo en agosto. Hasta enero, esto suponía más vetos que los ejercidos por su predecesor a lo largo de su década en la presidencia. Por tanto, en ningún momento Nabrowski mencionó la promoción de una plataforma de inversión. El vídeo presenta claros indicios de manipulación mediante inteligencia artificial. La estafa probablemente se ha construido cuidadosamente sobre el hecho de que Nabrowski ha expresado su apoyo a las criptomonedas y a la industria del Bitcoin. Este vídeo encaja en un patrón bien documentado de estafas relacionadas con criptomonedas que ha evolucionado con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Los estafadores utilizan la imagen de figuras públicas para promocionar Bitcoin con el fin de dar apariencia de legitimidad a los fraudes. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al tanto de todas las noticias. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.